Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, dice. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta palabra, Señor, que tú has depositado primeramente en mi vida, Señor, para que yo transmita a cada uno de mis hermanos cuál es tu voluntad, cuál es tu parecer, Señor, sobre ciertos temas, Padre, que están en tu palabra ya revelados, Dios. Por eso, Padre, te pido que ahora pases un carbón encendido de tu altar por mis labios. Señor, purifícame, Padre, para poder ser acepto a ti, Señor, para poder ser instrumento en tus manos, mi Dios, y poder manifestar de tu gloria a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por eso, Padre, te pido que tomes dominio de mi vida, de mi ser, Señor, que en esta hora seas tú moviendo mis labios, mis pensamientos, mis manos, mis ojos, Señor, que seas tú llenando mi vida. Y por cada uno de mis hermanos presentes, te pido, Señor, que deposites en cada uno de ellos, Señor, esta palabra, en ese depósito espiritual, para que prontamente pueda ser puesta por obra, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Amén. Muy bien. Este pasaje que hemos leído nos está hablando de algo que le ocurrió a Pablo estando en la cárcel. Algo que, curiosamente, podía haber sido la cárcel un instrumento de tropiezo espiritual para él. Pero él acá nos relata que todo lo contrario. El Espíritu se movió y fue de total bendición estar en la cárcel. Y tal es así, ya lo hemos leído, que hasta otros también predicaban de Cristo dentro de la cárcel. Ya vamos a ver todo esto, que es lo que Dios quiere hablarnos, quiere decirnos. Pero cuando yo estaba escudriñando esta palabra, vino a mí algo que en ciencias médicas se puede decir que puede ser una endemia, una epidemia o una pandemia. ¿Por qué? Introduzco este tema como una introducción. Porque lo que ocurrió en la cárcel fue algo así como una enfermedad espiritual pandémica. Es decir, se desarrolló un virus dentro de la cárcel, donde Pablo mismo estaba asombrado cómo el Espíritu había tratado esas vidas en la cárcel. Quiero que nos situemos un poquito hoy en una situación de encarcelamiento. El odio es materia común. El odio es palabra común dentro de la cárcel. Odio a mí mismo por lo que hice. Estoy condenado. ¿Por qué lo hice? No debería haberlo hecho. No debería estar aquí. Odio a mí mismo. Y si siento odio a mí mismo, aún mayor odio a los que tengo alrededor. Poca tolerancia, poca paciencia. Amén. Todos nos situamos en un contexto de una prisión, lo que estarían sintiendo. Pero Pablo vio algo totalmente diferente y nos lo cuenta acá. Dios nos acerca esto que vivió Pablo por algo específico. Decíamos entonces una enfermedad espiritual pandémica.
Una enfermedad endémica, o mejor dicho, sí, endémica, digo bien, es aquella la cual se presenta en casos habituales de una población concreta. Por ejemplo, puede ser un problema que ocurre siempre en Castellón cuando empieza el verano por el tema de la oliva, la flor de la oliva. O sea, en Castellón comienza el verano y comienzan los asmas, comienzan los problemas de pulmones, comienzan las alergias, ¿sí? Es típico, eso es endémico, es una enfermedad endémica de una población específica, de algo que sucede en un momento determinado por causas que pueden ser aves migratorias que vienen y traen siempre una enfermedad, a eso puede ser, como puede ser este caso de las olivas. Endemia, epidemia. Después vamos a ver que hubo casos de endemia en la palabra de Dios, espirituales, casos de epidemia espirituales y casos de pandemias espirituales, que ya hemos visto el caso. ¿Amén? Por eso que estoy haciendo referencia a qué significa cada una de estas palabras. Ahora vamos a ver qué es una epidemia. Una epidemia es una enfermedad que afecta a un grupo humano determinado con mayores frecuencias de lo esperable en un periodo de tiempo. O sea, ya una epidemia ya es una gripe, algo que evidentemente empieza a transmitirse de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y si eso se deja estar y no se contrarresta, pasa a ser una pandemia, algo que inclusive puede abarcar hasta todo el mundo, todo el planeta, la pandemia. En cambio, la epidemia no, es algo focalizado. Hay una epidemia en Montornés o en Mollero de Vallés o en Canovelias de una gripe, ¿no? Hay una epidemia exclusivamente en esas localidades, pero no se da ni en Barcelona, ni en Gabá, ni en ningún otro lado. Se da en esos casos. Eso es una epidemia. Está controlada, es algo preciso para un lugar. Pero la pandemia es cuando ya se dispara y empieza a ser tan contagioso, tan virulento, que empiezan todos a recibir por un estornudo, por esto, pero en forma masiva. Y si no se lo para a tiempo, como dije ya hace un ratito, puede abarcar inclusive hasta todo el planeta, a través de animales, aves migratorias, etc., se puede ir transmitiendo esta pandemia. Bien, vamos a ver el caso de una endemia típica en la palabra de Dios. Está en Génesis, capítulo 11, versículo 6 al versículo 9, lo voy a leer para ir más rápido, y dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Está hablando de la Torre de Babel. ¿Amén? En Génesis capítulo 11, 7 dice: ahora, pues, descendamos, dice el Señor, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, de esa ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Noé eran aquellos que estaban empezando a hacer esta torre. Esta torre la hacían por una propia vanidad del hombre, de querer llegar hasta la presencia de Dios. Dijeron: hagamos una torre, a ver si Dios, que está en los cielos, podemos verlo y llegar hasta su presencia. O sea, la ambición desmedida del hombre, la vanidad del hombre. Dios vio esa vanidad. Aún tenían ellos, en Génesis capítulo 9, versículo 1, lo voy a leer rápidamente, un pacto de Dios con Noé, donde Dios le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Le dijo: llenad la tierra. Pero ellos, en su ambición, se abocaron a comenzar a construir, desobedeciendo a Dios. Ya no llenaban la tierra. La intención de ellos era
llegar hasta la presencia de Dios como fuera, pero no llenaban la tierra. Por eso que Dios los esparció para que llenen la tierra. Este tipo de enfermedad, la enfermedad endémica, nos viene normalmente a cada uno de nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios. Es una enfermedad que me contagia a mí, yo puedo transmitirle al estar en desobediencia, me siento mal, estoy deprimido, las cosas no me van bien, y empiezo a contagiar a otros con mi derrota. Empiezo a otros a contagiar el desaliento, la amargura, la desazón, ¿sí? De esa enfermedad el Señor la parcializa cuando es a uno específicamente o a unos pocos que no obedecen la voz de Dios. Vamos a ver el caso de una epidemia del Espíritu Santo. Ahora es una epidemia del Espíritu Santo. La otra fue una endemia de Dios. Una endemia que Dios los contagió a todos. Dijo, divídanse en las lenguas, los contagió a todos de forma tal que no se entendían entre ellos. Y tuvieron que irse. A no entenderse ya. Alcanzarme el ladrillo. ¿Qué quieres? ¿La pala? No, el ladrillo, le decía uno en un idioma. El otro le daba una pala o le daba una bolsa de cemento o una bolsa de mezcla. O sea, no había entendimiento, por lo tanto comenzaron a unirse. Caso de una epidemia espiritual del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A partir de ahí, de Hechos capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 2, versículo 40, comienza todo lo que se llama el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Hay un derramamiento del Espíritu. Los apóstoles estaban esperando el momento exacto que tenían que comenzar, dado que Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les dijo: estáos aquí quietitos, no os mováis de aquí, esperad a que yo derrame el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ellos estaban esperando, estaban en obediencia. Dios derrama ese Espíritu Santo y se desarrolla lo que se llama el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Tal es el caso que en Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41 dice: y entre otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos y de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas sintieron lo que se puede llamar la epidemia del Espíritu Santo. Se desarrolló. Uno contagió al otro. Uno empezó a hablar en lenguas. El otro también hablaba en lenguas. Uno profetizaba. El otro también profetizaba. Y empezaron a hablar. Y tal es el caso que hasta entendían las lenguas, dice la palabra de Dios. Entendían las lenguas entre ellos. Hablaban en diferentes lenguas, pero se entendían. Eso es un derramamiento del Espíritu. ¿Amén? Vamos a ver ahora el caso de la pandemia, que es el tema principal de este mensaje. La pandemia que Dios desarrolla en una cárcel, en un lugar confinado, en un lugar que podemos decir es el hábitat total de una población determinada. Se desarrolla el contagio de transmitir la palabra de Dios. Pero Pablo, según lo que hemos leído, observa que lo que están haciendo algunos de ellos, unos lo hacen por contención, otros lo están haciendo por envidia, por contención y por envidia, dice la palabra de Dios. Está en Filipenses, capítulo 1, versículo 12, hasta el 19, que ya lo hemos leído. Pero más abajo, Pablo dice: pero en esto me gozo, porque aún por contienda o por envidia están predicando la sana doctrina. Es decir, gente
que quería tener la misma, por alguna forma, la misma notoriedad que tenía Pablo dentro de la cárcel, comenzaron a predicar de ese Jesucristo. Pero lo hacían de una forma intachable. Pablo en ningún momento nos deja establecido en la palabra que estaban fuera de la doctrina. Estaban hablando doctrinalmente, pero se entienden que eran doctores judaizantes, que su intención era avergonzar a Pablo, diciéndole: a ti te escuchan menos que a nosotros nos escuchan más. Profesamos, decimos lo mismo que dices tú y nos escuchan más a nosotros. Pero Pablo no se sintió mal. Pablo no sintió odio, dolor, porque gente no preparada, judaizante, estaba predicando de Jesucristo. Dice: aún así me gozo por lo que el Espíritu Santo está haciendo en este lugar. Amén. En el versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ya lo dijimos, la envidia. La envidia, ¿qué es la envidia? La envidia surge cuando uno quiere notoriedad, cuando uno quiere ser partícipe de algo y ser la imagen de algo. Entonces yo tengo envidia de algo o de alguien y comienzo yo a hacer mi pinito. Todos saben que es hacer un pinito, empezar a hacer escaloncitos para demostrar a los demás que yo también puedo, pero no lo estoy haciendo bajo la presencia de Dios. Amén. Lo estoy haciendo por envidia. Hay que escudriñar nuestro corazón cuando nosotros estamos sirviendo al Señor. ¿En qué calidad lo estamos haciendo? Si verdaderamente obedecemos el mandato de Dios, o verdaderamente quiero notoriedad, o quiero que me vean a mí, o quiero ser yo el artífice de algo y dejo que Jesucristo sea el actor secundario. Amén. Si es así, mal lo tengo. Ya vamos a ver por qué. Cuando habla por contención, eso es por envidia. Cuando dice algunos predicaban por contención, significa con maquinación del Espíritu. O sea, estar maquinando, estar tramando algo. Mira, vamos a hacerlo así. Vamos a juntarnos 3 o 4 y vamos a tomar decisión en hacer esto para avergonzar a aquel. ¿Cuántas veces suele ocurrir eso? ¿Cuántas veces, creyendo que lo que estoy haciendo es para el Señor, lo estoy haciendo por contención? Ya la palabra de Dios indica que existe ese espíritu. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios abre puertas, las abre Él, no las abrimos nosotros. Él simplemente nos dice: pasad por acá. Y nosotros, en nuestra mente finita, solamente vamos a tener esa puerta para entrar y no otra, porque la abrió Dios. Amén. Pero cuando empiezo a abrir yo puertas, abro esta puerta, uy, me equivoqué, cierro esta puerta, abro esta otra, uy, también me equivoqué, ¿no? Y así voy abriendo hasta que encuentro una que más o menos creo que el camino que lleva el correcto, pero abrí yo la puerta. Por lo tanto, todas las puertas que yo intenté abrir y no dejé mover al Espíritu, se cerrarán. Todos los caminos conducirán a la nada, conducirán a equivocarnos, a perder la santidad en el Señor. Muy bien. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. ¿Y a su pueblo? Victoria. Victoria. Ahora si no me salía, tuve que tomar un poquito de... Muy bien. Cuando habla, dice no puramente. ¿Por qué? Porque había una doble intención. Transmitían el Evangelio ellos, pero con una doble intención los judaizantes. Vuelvo otra vez a situarnos. ¿Dónde estábamos? Estamos en una cárcel.
Pablo empieza a predicar, mucha gente se empieza a convertir, pero están los doctores de la ley dentro de esa cárcel. Hay presos que son doctores de la ley. ¿Qué significa? No significa que sean sacerdotes, sino doctos, sabios, entendidos en la palabra de la ley, que se conocían la ley, ¿sí? Estaban en la cárcel también. Entonces ellos consideraban que su capacidad estaba muy por encima de Pablo. Entonces, dentro de esa maquinación, dentro de esa envidia, lo hacían no puramente, transmitían como riéndose de Pablo, transmitían la verdad de Pablo, lo que Pablo predicaba, que predicaba de Jesucristo. Ellos transmitían textualmente y añadían también apoyaturas, me imagino yo que hacían apoyaturas también con la ley, ¿no? Hablando de todas las promesas y todas las profecías que indicaban la venida del Mesías. Y decían, ese es el Mesías Jesucristo. Los mismos judaizantes. Algo tremendo. Pablo decía, pero creen que se están burlando de mí, pero están profetizando, están hablando del Mesías. ¿Cómo es esto? No sé si logramos todos situarnos en... Es algo que es imposible creer que esto está ocurriendo por casualidad. Hay una causalidad. Es Dios mismo que trastornó sus corazones, y ellos, creyendo que lo que estaban haciendo era burlarse, estaban transmitiendo correctamente y creando la pandemia espiritual dentro de la cárcel. Pablo simplemente hizo lo suyo. El Espíritu Santo hizo todo lo demás. Amén. Gloria a Jesús. Y la proclamación de Cristo llamó mucho la atención a los judaizantes. Llamó mucho la atención, porque cuando Pablo predicaba, se transformaban las vidas. Las vidas cambiaban, y los judaizantes miraban y decían, eso que hizo Pablo, yo también lo puedo hacer. Amén. Pero lo que desencadenó todo esto fue, entonces, como decíamos, un frenesí pandémico de transmitir el Evangelio, aún estando en derrota, aún teniendo odio, teniendo amargura en el corazón, teniendo dolor. Estaban transmitiendo el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros en esas condiciones ni siquiera movemos los labios? Estando pasando problemas, decimos, Señor, no puedo hablar de ti, mírame cómo estoy yo. ¿Cómo voy a hablar de ti si yo estoy padeciendo esto, aquello, lo otro? Y el Señor está diciendo, nos dice, estoy esperando ese paso para yo sanarte, para yo continuar mi obra en ti. Estoy esperando que des ese paso. Que aún en derrota, aún en amargura, aún en desolación, hables de mí, transmitas mi palabra. Crear la pandemia espiritual. ¿Amén? Vamos a enumerar ahora algunas cualidades que nos dejó Pablo escritas bien nítidamente, y Dios hoy nos las trae al recuerdo a través de esta palabra. ¿Qué hora es? Perdón, porque no tengo el reloj. Las 12. Vale, muy bien. Vamos bien, muchas gracias. Bueno, decíamos entonces, dice, si hay alguna consolación en Cristo, ¿no? Cuando empezamos en Filipenses, capítulo 1, versículo 1, dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta carta a los filipenses. En otras palabras, le está diciendo, mira a mí, que yo estoy padeciendo, pero si vosotros tenéis esto, si tenéis y podéis ponerlo por obra, hacedlo para que mi gozo sea total en vosotros. Al hacerlo ustedes, me gozo yo, aunque esté en prisión, dice Pablo. Si hay alguna consolación, está diciendo, si hay alguna fe genuina,
Está hablando de la consolación en nosotros, el espíritu, fe en el espíritu consolador de Jesucristo. Eso se refiere Pablo. Si hay alguna consolación en Cristo, si algo creéis que Cristo puede transformar vidas, o sea, tenéis fe, continúa el Señor, dice, si hay algún consuelo de amor, dice, ¿eso qué significa consuelo de amor? Ayudar, instruir y redarguir con la palabra de verdad. Para eso necesitamos instruirnos. Eso significa algún consuelo de amor. ¿Por qué? Porque el consuelo de amor, el amor es Dios. Dios es amor. De ese amor está hablando. No del amor eros, el amor carnal, el amor que dice, bueno, sí, yo amo a mi hermano carnal, mi hermano nacido de la misma madre, mi madre, amo a mi hermano porque es mi hermano, ¿sí? No está hablando de ese amor, está hablando del amor de Dios, algún consuelo en el amor de Dios. Para tener consuelo en el amor de Dios, debemos ser sabios en la palabra. Debemos conocer perfectamente la palabra. Y si no, si aún nos falta conocerlo, debemos someternos a la palabra, a la predicación, al mensaje, escudriñarlo, hacerlo nuestro, repetirlo cuantas veces sea necesario, para que ese mensaje de consolación sirva para que consolemos a otros, a través de la palabra de Dios, no del consuelo práctico que muchas veces solemos nosotros con nuestros amigos decir, que te duele la cabeza, sí, tómate un desinflamatorio, mira, tal desinflamatorio es buenísimo, te hace esto, te hace otro. ¿Está mal tomar desinflamatorios, tomar analgésicos? No, no está mal, Dios lo permite la sanidad, permite los médicos, permite los remedios, y Dios obra a través de esos médicos, esos remedios también, porque lo permite Dios. Amén. Hay propósito, si no fuera así, no existiría. Amén. Pero no es nuestro objetivo dar consejos sabios, humanos, sino consuelo de amor en Cristo Jesús. Ya vamos a ver ese consuelo de amor. ¿De qué amor está hablando? Como para que se den una idea, imagínense, puedo imaginarme a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Puedo imaginarme cómo será. Amén, decía la canción que cantamos hace un ratito. ¿Puedo imaginarme a Cristo muriendo en la cruz del Calvario sin amor? ¿Sin amor por las almas perdidas? No, no es cierto. El amor de Cristo por cada uno de nosotros. De ese amor es lo que el Señor está hablando, de consuelo de amor. Amén. Si hay alguna comunión del Espíritu, decía Pablo, está hablando de invocar al Espíritu Santo Consolador para obtener la ayuda. Dice, si hay alguna comunión con el Espíritu, le está diciendo a los filipenses, si considerad que el Espíritu Santo está morando en vosotros, hacedlo, hablar, predicar, dar amor. Amén. Eso está diciendo Pablo a los filipenses. Pero invocando el poder del Espíritu Santo Consolador. Si hay algún afecto entrañable, esto significa, el afecto entrañable, es el deseo de servir, de ayudar y alentar a los quebrantados del Espíritu. ¿Cuántos quebrantados del Espíritu nos rodean día a día? ¿Cuántos perdidos? ¿Cuántas en nuestro bloque o en nuestro alrededor, nuestros vecinos? ¿Cuántos perdidos hay? ¿A cuántos le hemos hablado y hemos sido rechazados? No importa. Dios tiene un propósito y un momento para todo, dice Eclesiastés. Todo tiene su momento. Yo debo hacer lo que Dios me indica y Él, con su Espíritu, hará el resto. Él será el encargado de desarrollar la pandemia en mi bloque, o en la fábrica donde trabajo, o en el lugar donde estoy estudiando, o en el lugar donde me estoy desarrollando, o en el mercado donde voy a comprar todas las mañanas y tengo mucha confianza con los
puesteros, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Amén. Hablarle del Señor. Nos salen, hay veces, conversaciones triviales que no conducen a nada. Hoy va a ser frío, va a ser calor, qué mal que está el gobierno, uy, el impuesto, uy, tal cosa. ¿Y qué pasó? Cerró tal, cerró el otro, sí, cerró tal fábrica, quedaron 600 en la calle, y cerró, y la que se viene, uy, nos sale, ¡oh! Somos el noticiero andante, cuando en verdad tendríamos que desarrollar el virus de la pandemia de Cristo, hablar de Cristo. Dos palabritas, sí, hay muchos problemas, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios ya me dice eso. ¿Cómo la dice la palabra de Dios? Sí, dice que en los postreros tiempos vendrán todas estas angustias, estos males. Y ya estamos en los postreros tiempos. Ya es momento de arrepentirnos. Y empezamos a hablar. Y empezamos a levantar la voz. Y la gente empieza a pararse y empieza a escuchar. Empieza a escuchar. ¿Qué le pasa a este hombre? Y empezamos a hablar con autoridad. Y el puestero deja de cortar lo que estaba cortando. Deja de preparar la bolsita que estaba preparando y nos empieza a mirar. Y nosotros creemos que Él nos mira y estará pensando, ese hombre está loco. Sin embargo, es el Espíritu que ya está tratando con ellos. ¿Amén? Nosotros simplemente tiramos el virus de la pandemia de Cristo y se empieza a desarrollar. Amén. Es una de las formas, una de las formas que podemos hacer. Ponerlo en práctica. Probadme en esto, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, dice Malaquías. Amén. Probadme. A ver, ¿cuántos de nosotros vamos a probar al Señor con los puesteros del mercado? Amén. Gloria a Dios, aleluya. La gloria es para ti, Señor. Dice, si hay alguna misericordia, decía Pablo, amén. Cuando está hablando si hay alguna misericordia, es sentir. Misericordia es miseria, dolor en el corazón por los perdidos. Si hay alguna misericordia por esos perdidos, esa misericordia la da Dios. Y ese dolor que sentimos muchas veces, ese deseo de llorar inconteniblemente y no sabemos por qué, de dónde viene, no sé por qué estoy, pero esta canción me hizo llorar, esta palabra me hizo brotar de mis ojos lágrimas, algo que se escuché tocó la fibra de mi ser, me hizo pensar en Jesucristo. Eso es cuando Dios da de su misericordia. Misericordia es el dolor, el lloro por los perdidos que tiene Dios. Amén. ¿Cómo obtenemos el mismo gozo de Pablo? Porque Pablo decía, completad el gozo, al final de estos versículos que hemos leído. ¿Cómo hacemos para obtener el mismo gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes y sintiendo una misma cosa. Nos da las claves. ¿Dónde radica el gozo de Pablo? Él dice, si tenéis todo esto, pero aparte, sentís todos lo mismo, tienen todos el mismo amor, están todos unánimes y sienten una misma cosa, dice, el gozo será cumplido. Son pautas. ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer alguna receta de comida? Levantemos la mano. Ay, ¿no es cierto? A todos nos gusta. Mira, voy a probar tal comida, entro en internet, ¿no es cierto, Virgen? Mira, que quiero saber cómo se hace tal cosa. Perdón. Ahora sí. Bueno, todavía dentro de un ratito hay que alguno esté orando, por favor. Amén. Ahora quiero arrancar. Vale. Entonces, decíamos de completar el gozo. ¿Cómo completábamos el gozo? Si hoy uno hacíamos recetas de cocina, ponemos ingredientes, decimos, quiero que me salga un buen flan. Entonces lleva leche, lleva esto, no me acuerdo ahora lo que lleva, pero no soy buen cocinero para los flanes, como verán.
pero lleva esto, lo pongo tanto tiempo al horno, lo doy vuelta, no sé, hago un pase ahí, no sé, algo raro, y sale un flan perfecto. Y yo estoy contentísimo porque cogí la receta y me salió tal cual. Esto que nos da el Señor es una receta para completar el gozo que sintió Pablo. Hoy es completar el gozo de Jesucristo en nosotros. Amén. A través de cumplir todo lo que está establecido. Entonces decía, debemos procurar estos dones. Son dones. Ahora, estar todos remando en un mismo sentido. Todos remando. El remo no es tan sencillo. Hay toda una técnica que hay que girar la muñeca. En el momento que el remo baja, ¿no es cierto?, volver a girar la muñeca para que el remo que iba plano ahora quede tipo pala y el remo pueda avanzar la embarcación. Subo, vuelvo a girar el remo para que el viento no me entorpezca, no tenga que hacer fuerza contra el viento. Giro y cuando vuelve al agua, vuelvo a ponerlo como pala. Si ustedes observan los remos, se hace en forma sincronizada. Van todos los remistas girando todos sincronizadamente, ¿sí? La nave así avanza rápido. Así también nosotros avanzamos el Evangelio a los perdidos. Cuando estamos todos remando en un mismo sentido, sintiendo lo mismo. Pablo dice, poneos de acuerdo, planificad juntos cómo vamos a extender las estacas de esta tienda. ¿Hacia dónde vamos a extender las estacas? Que no nos entorpezcamos nosotros, que el de aquella esquina quiera venir con la estaca hacia este lado, porque ya hay quien está con esta estaca aquí y va a extender la estaca para allí, que el de allí extienda la estaca hacia el otro lado. Es ponernos de acuerdo, sentir lo mismo, no uno por un lado, otro por el otro. Que el que está en aquella esquina con la estaca, que la ponga como quiera él. Así va a ser el Evangelio que vamos a desarrollar cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando que cada uno haga como bien pueda, como el Señor le mande. Pero el Señor está mandando que nos pongamos de acuerdo. ¿Entienden? No tenemos mucho que pensar, no tenemos que esperar que el Espíritu Santo venga y abra Él las estacas. Tenemos que hacer nosotros y para eso ponernos de acuerdo. Amén. Estar sincronizado, era lo que hablábamos recién. Eso va a ser lo que nos hace crecer en el Señor y para el Señor. Nos hace crecer. ¿Qué significa crecer? No solo crecer espiritualmente, sino crecer también en la familia de Dios. Amén. También dice, estar todos motivados en un mismo deseo, dice el Señor. Eso lo dice cuando habla de estar unánimes. Unánimes. Yo no puedo estar unánime si yo estoy motivado y mi hermana está desmotivada. No podemos estar unánimes. ¿Sí? Yo estoy motivado, tiro para adelante, pero mi hermana empieza a caminar más lento, y yo sigo para adelante, que me sigan a mí. Entonces dejo de estar unánime. Ya estamos disgregados, estamos desparramados, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos todos unánimes, una piña. Amén. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El estar unánimes, todos motivados en un mismo deseo, unánimes, es de servir a Cristo. Servir a Cristo, no por vanagloria, no por obtener
en lo que dice la palabra de Dios, ganancias deshonestas. Y no estoy hablando de dinero con ganancias deshonestas. Estoy hablando por querer tener algo para el Señor, que no es lo que el Señor busca. Hay veces creemos que estamos haciendo y buscando lo mejor para el Señor, y nos desarrollamos y ponemos todo nuestro hincapié y todas nuestras fuerzas en un tema, en un punto, cuando en verdad lo que el Señor quiere es que le sirvamos a Él como Él manda. Si Él va haciendo camino, yo no puedo estar mirando para otro lado. Tengo que ver el camino que Dios está abriendo y la senda que está haciendo el Señor. Y tengo que estar motivados en un mismo deseo, unánimes. Amén. Y por último, cuando dice sintiendo una misma cosa, parece que todo fuera igual, unánime, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, parece que fuera todo, que vuelve a repetir varias veces la misma palabra, Pablo, pero no es así. Cuando él dice sintiendo una misma cosa, está hablando de sentirnos todos por igual pertenecientes al mismo reino. Amén. Al mismo reino. No es que pertenecemos a la iglesia de Montornés. Y no es que pertenecemos a la iglesia, ya que están mis hermanos de Canovelias. No es que pertenecemos a la iglesia de Ciudad Real, la otra iglesia, o la iglesia que se está abriendo en este momento, que ya está abierta para la gloria de Jesucristo en Bolivia. No es que pertenecemos todos al reino de Dios, todos por igual. No hay una religión, es Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Por lo cual nosotros debemos sentirnos parte de ese reino. Y cuando habla de ese reino, yo voy a hacer un paréntesis aquí. Hace poquito, con unos hermanos que estaban compartiendo, me decían: hermano, ¿te has enterado que acá a 2 calles hay una iglesia evangélica? ¿Ah, sí? Sí. Y están predicando en la calle. Ah, bueno, muy bien. Sí, me pararon y me hablaron de Cristo en la calle. Bueno, gloria a Dios. Muy bien. Una iglesia que tiene hace 30 años empezó a hacer títeres ahora acá cerquita. ¿Ah, sí? Sí, me decía otro hermano. Sí. Pasaba por la calle y me pararon. Ven, ven, ven. Comparte con nosotros títeres para el Señor, para Cristo. Gloria a Dios, digo yo. Muy bien. ¿No dijimos Montornés para Cristo? Amén. Amén. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Sí, sí. ¿Pertenecemos a un mismo reino o no pertenecemos? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Yo no puedo decir, están mintiendo, están falseando. Están buscando salvar almas. Gloria a Dios, porque ha puesto en ellos capacidad, y ha puesto en ellos voluntad, ha puesto en ellos amor, ha puesto todo lo que Pablo está pidiendo acá en esas vidas. ¿Qué me dice el Señor a través de esta palabra? Somos muy nuevitos, recién empezamos, pero podemos hacerlo, sí. Para ello tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Que somos poquitos, Dios ya proveerá. Pero pasamos tiempo y veces perdiéndolo, mirando televisión, cosas que no conducen a nada, que te enseñan a cocinar nada más, y uno se pasa las horas mirando cómo cocinan los demás y cómo comen manjares, y yo mirando por la televisión. Debe estar rico eso, ¿no? Cuando en verdad tendría que estar preparándome. Y si no estoy preparándome, pedir tratados y empezar a repartir tratados. ¡Oh! ¿Por la calle yo? ¿Tratado? ¡Oh! Bueno, a la vista está lo que pide el Señor. Para que el gozo sea cumplido en vosotros. El gozo de Pablo hoy es el gozo de Jesucristo. Para que se cumpla en nosotros. Predicar. Amén. Vuelvo a decir, motivados por el mismo deseo de servir a Cristo. Y sintiéndonos todos parte de un mismo reino.
¿Qué nos aconseja Dios por medio de Pablo a no hacer a través de esta predicación, de esta misma? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Dice Pablo. Hasta ahora vimos qué debíamos hacer, con qué herramientas teníamos que hacerlo, pero ahora dice, cuidado, pero esto no lo hagáis, Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, si hacemos algo por contienda, será en nuestro propio dolor y angustia. La contienda, la maquinación, ¿recuerdan? Contienda, maquinar, algo para que me vean a mí. Me voy a poner yo adelante y bueno, para que me vean, para que pase tal vecino, tal vecina y me vea a mí que estoy así. No. Si lo vamos a hacer así, no. Tenemos que ir aún esperando ser rechazados, dice la palabra de Dios. Y cuando somos rechazados, decir simplemente en nuestro corazón, decir, Señor, he acercado el reino de Dios hasta esta vida. Señor, sacudo el polvo de mis pies. Señor, haz tú conforme a tu voluntad con esta vida. Amén. Simplemente, listo. No es contra nosotros el rechazo, es directamente que lo rechazaron al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Señor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria, cuidado con la vanagloria. Yo hago esto, yo hice el otro. Cuando escuchen predicaciones donde el predicador diga, cuidado con esto, porque acá hay muchos predicadores, muchos no lo saben, pero hay muchos predicadores, el tiempo lo dirá, y grandes predicadores, pero nunca digáis delante, yo hice esto, yo oré por tal vida y se sanó, yo oré por tal muerto y resucitó, yo oré, yo hice. Es el principio de la vanagloria, el principio de la caída del hombre. No es necesario que hablemos nosotros. Ya el Espíritu Santo trae verdad a cada uno de los que escuchan. Y el Espíritu Santo, si está en la voluntad de Dios, ya va a transmitir lo que hizo el pastor o lo que hizo tal vida. Que dar testimonio, sí. Dar la gloria a Dios, sí. Pero no decirlo adelante como yo hice esto, yo hice aquello, vengan a mí que yo los voy a... Ahí es el comienzo de... Ahí apaguemos y vayamos, no, porque la predicación ya empezó el hombre a hablar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esto va a salir por internet también, por YouTube, así que lo que estoy diciendo me hago totalmente responsable porque la palabra de Dios lo dice. Amén. No es que lo dice Norberto. Gloria a Dios. Dice, antes bien, con humildad, dice. Dice, no hagáis por contienda por vanagloria, antes bien, hacedlo con humildad. Eso significa que, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Los soberbios, los soberbios. ¿Cuándo tenemos síntomas de soberbia? A ver, vamos a hablar de la soberbia. En algo pequeño, muy rápido. Cuando decimos, ven al culto. Y la persona dice, no, es que hoy estoy agotado. Hoy estoy con la cabeza hasta aquí, no quiero escuchar más nada. Soberbia. Soberbia. Eso es ser soberbio. Altanero, altivez. Pero hombre, vente para aquí, vente conmigo y verás que después de que escuches la palabra de Dios, que cantes alabanzas, el Señor te transforma, te lleva. No, mira, yo creo en Dios, pero hoy no voy a ir. Hoy no voy. No voy porque me pasó esto y estoy de mala gana, de mala espina. No quiero. Y la próxima vez iré. Lo dejo. Soberbia.
soberbia. Cuidado, porque el Señor habla que Dios resiste a los soberbios. Y a la larga, cada cosa que luego querramos empezar, caerá por tierra. Amén. Luego dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Superiores a sí mismo. A ver, Pablo, en la cárcel, ¿estaba él mirando a los demás como superiores a sí mismo? ¿O estaba él vanagloriándose en su superioridad espiritual? ¿Cuál de las dos? La primera, ¿no es cierto? Él veía a los demás, aunque sabía que se estaban equivocando, aunque sabía que se estaban burlando de él, pero él veía que estaban dando la sana doctrina. Él los veía como superiores a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué los vio superiores a sí mismo? Porque reconoció que el favor de Dios estuvo sobre esas vidas. Está sobre esas vidas. Porque fue el Espíritu Santo el que decidió y dijo, yo me voy a encargar de trastornar sus vidas y trastornar sus corazones. Amén. Y Pablo lo reconoció. Y aunque ellos eran judaizantes, aunque sabía que ellos lo estaban haciendo para burlarse de él, él los trataba como mayores, porque sintió el respeto de que el Espíritu Santo había dado a esas vidas inconversas. Amén. Si no era por el Espíritu, era imposible que estuvieran predicando a Cristo los judaizantes. Era imposible. ¿Cuántas veces nosotros cerramos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, a aquellos a quien Dios eligió y a aquellos a quien Dios dotó de poder para poder extender el Evangelio? ¿Cuántas veces lo tenemos en poca cosa, en poca estima? Cuidado, cuidado. La palabra de Dios lo pone claro. Debemos considerar al hermano que está siendo usado por Dios de gran estima, de gran valor, de gran poder, mucho mayor que yo. Por más que yo tenga estudio, que tenga lo que tenga, tengo teología, soy doctor en teología de la Universidad de Cambridge, en Oxford, y todo lo que uno quiera decir no sirve para nada si yo soy superior a. Yo he visto pastores que entran con custodia a la iglesia, y cuando se van con custodia para que nadie los toque, porque están ungidos. Sí, Señor, los hay, los he visto con mis propios ojos. Cuidado, porque el que quiere servir es el que más quiere, es el que más tiene que servir. Amén. Si yo quiero dones espirituales, es para el servicio, para Dios. Y debo dar mi vida. Si antes tenía un don y daba una parte de mi vida para el crecimiento de la iglesia, con 2 dones, tengo que dar 4 partes de mi vida. Y con 3 dones, 12 partes de mi vida. No es el doble. Cada vez más. Porque el Señor da dones, pero nos pide responsabilidad sobre eso. Amén. Dice también, no mirando cada uno por lo suyo propio. El hacernos portadores de la verdad nos hace más responsables, lo que decíamos recién. Más responsables, con más dones, y más aún tenemos que darle al Señor. Y dice también, sino mirando cada cual también por los de los otros. Esto es abrir nuestros ojos espirituales y ver dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ver cuándo hay necesidad. ¿Hay un hermano caído? Sí. Pero yo soy el pastor, no puedo ponerme... Ya hay hermanos que lo tienen que hacer. Ya hay hermanos preparados que lo deben hacer. Ya hablé con hermanos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que todos, y el que más responsabilidad tiene,
más responsable es sobre aquellos perdiditos, esa oveja perdida. Una de las 100 se perdió y el pastor debe dejar las 99, ir por las 100. Pero ya hemos visto en la predicación de las ovejas, que igual hay ovejas que guían, preparadas para guiar, sí. En la manada hay preparadas ovejas para guiar. Hay ovejas que son esbeltas, bonitas, no sé, tienen un tranquito, y otras las siguen, son preparadas. Pero el pastor deja todas esas y se va por una de las 100 que perdió.